poquito de esfuerzo, ya de acá ya no me van a ver nunca más. Entonces, vamos a hablar ahora, de la rehabilitación basada en la comunidad. Sinceramente, ¿han escuchado de rehabilitación basada en la comunidad? No. A pesar de que rehabilitación basada en la comunidad ya se habla desde 1978. Ahorita lo vamos a ver. Desde Almagro. Atentos porque el post-it va a ser todo de esta clase. ¿Ya? Entonces, vamos a leer. Este es un caso para que se motive un poco. Ya, les voy a leer. Desde la edad de 8 años, Cela se había quejado de dolores de cabeza. Su familia no sabía qué hacer y le enviaron varias veces a la iglesia para recibir agua bendita. El agua bendita no sirvió y lentamente la niña comenzó a perder su visión. Un día Cela fue al centro de salud local que tenía un departamento de ojos. Ellos sintieron que el caso de la niña era demasiado difícil y la refirieron a la capital. El hospital de referencia principal la puso en lista de espera para cirugía. Pasó más de un año y todavía no llegaba el turno de Cela. Debido a la pobreza, la familia no podía llevarla a operarse en un hospital privado. Cuando primero la pusieron en lista de espera, Cela todavía tenía algo de visión, pero con el tiempo ella perdió la mayor parte de su visión. Debido a su discapacidad y pobreza, ella no pudo continuar con su realización y como resultado Cela se deprimía más y más. Se aislaba, se quedaba en la casa y ya no socializaba con sus amigos. Se convirtió en una carga para la familia, la cual no sabía qué hacer con ella. No pudo continuar. Sus dolores de cabeza aumentaron, ella comenzó a vomitar, a perder el equilibrio y estaba cerca de morir. El personal de RBC, Rehabilitación Basada en la Comunidad, pudo hacer los arreglos para que Cela visitara a un neurocirujano especializado, el cual descubrió que ella tenía un tumor benigno, un meningioma. Cela fue operada del tumor, Las autoridades del hospital y el fondo social creado por el doctor contribuyeron a pagar el 75% de los costos de la cirugía y el programa de RBC contribuyó con el 25% del Estado. La familia de la niña contribuyó con los costos del viaje, alimentación y alojamiento. Ahora Cela está libre del problema, pero debido a la pobreza, el sistema y el atraso de la intervención, ella está casi ciega. Sin embargo, tras recibir capacitación en movilidad por parte del personal de RBC, Cela es ahora muy independiente y se moviliza libremente en la comunidad. Ella también está aprendiendo braille, así podrá regresar a la escuela. Debido a la intervención de la RBC, la calidad de vida de Cela ha cambiado dramáticamente. Ahora ella tiene una vida nuevamente y ya no es una carga para su familia. Todo esto fue posible gracias a la cooperación de Cela y su familia, el enlace con los centros de referencia y el apoyo de los especialistas y las autoridades hospitalarias. Entonces, creo que acá en esta lectura ustedes se dan cuenta que los problemas de salud pueden, sobre todo del sistema de salud, sobre todo del acceso a la salud y la no solución de los problemas de la falta de diagnósticos oportunos, de tratamiento adecuado. Miren cómo puede cambiar la vida de una persona. ¿Ya? Entonces, esta situación se repite o no a diario en nuestro país. Se repite con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, esta lectura es del año 2004. Las cosas han cambiado un poco, pero por lo general tenemos ese estereotipo, ¿no? Esto no es acá en el Perú, es en un país de Asia. ¿Ya? Entonces, para que vean, han escuchado ustedes varias veces que dice gracias al programa del RBC, Rehabilitación Basada en Comunidad. ¿Ya? RBC, todo vamos a hablar ahora de RBC, Rehabilitación Basada en Comunidad, no del canal, ¿de acuerdo? Son casi enfermedades, se deben acordar de RBC.
Entonces vamos a hablar qué es rehabilitación basada en la comunidad. La rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia de desarrollo comunitario que nace con qué objetivo. ¿Para qué? Para la rehabilitación de las personas con discapacidad, la igualdad, para que las personas que tienen estos problemas tengan igualdad de oportunidades, no se vea en menor oportunidad para poder tener un tratamiento, y dentro de una integridad social donde se respeten todos sus derechos, ¿no? Y va a estar dado netamente a las personas con discapacidad. Entonces, ustedes saben que las personas con discapacidad a nivel mundial, a nivel nacional, es un número bastante alto, ¿no? Anteriormente se hablaba de la persona, ¿se acuerdan? Diferentes términos. No se hablaba de persona con discapacidad. ¿Qué decíamos? Discapacitado, ¿no decíamos? Entonces, el término discapacitado era un término, se consideró como un término peyorativo, como un término de marginación. Por eso es que ahora se habla de personas con discapacidad. Y se dice que una persona con discapacidad, que sea de diferente tipo, tiene derechos y deberes al igual que todos nosotros, con todos los derechos. Entonces, debe tener las mismas oportunidades que tenemos las personas que tenemos la suerte de no tener una discapacidad por el momento, porque uno puede estar bien ahora, pero posteriormente no sabemos cómo vayamos a estar. Entonces es por ello que les decía que desde en 1978 aparece la Declaración de Alma Ata. ¿Han escuchado de repente sus clases de salud pública la Declaración de Alma Ata, ¿no? Entonces, ¿cuál era el lema de Alma Ata? Salud para todos. ¿Y qué año? En el año 2000. Ya estamos en el 2024 y no hay salud para todos. Entonces, y luego hubo la renovación del APS, que fue en el 2013. Entonces, en Alma Ata se habla de una estrategia para mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación en los países en vías de desarrollo, o sea, en los países más pobres. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que aparece, lo de Alma Ata. Desde Alma Ata ya se habla, por eso es lo que les decía. Desde Alma Ata se habla desde 1978 y muchas veces nosotros, cuando nos hablan de RBC, de rehabilitación basada en la comunidad, no sabemos. No sabemos por qué, porque estamos viendo que no se está implementando de forma adecuada. Que estos temas, que a veces son muy álgidos, no los tocamos en la universidad. Por eso me da gusto que la doctora Palacios haya incluido este tópico para que ustedes vayan sabiendo algunas cosas y puedan ser parte del cambio en la comunidad, sobre todo cuando ustedes hagan sus CERUMs. Cuando hagan sus CERUMs, ustedes van a ser el motor de la ciudad o del pueblo a donde vayan, porque ustedes van a ser el médico de una ciudad. Y el médico de una ciudad pequeña es una autoridad. Y lo que dice el médico tiene bastante eco. ¿Ya? Entonces, en 1989 sale el Manual de Capacitación en la Comunidad para las Personas con Discapacidad. Estos son programas de rehabilitación basada en la comunidad, en donde van a incluir a las personas con discapacidad, incluyen a su familia, porque acá se hablaba solamente de rehabilitación, solamente el acceso a las personas con discapacidad. Acá se incluye a la persona con discapacidad, ya es un ente que va a aportar a la familia, a los maestros de los colegios o escuelas, a los supervisores locales y al Comité Comunal de Rehabilitación. Forman en la comunidad un Comité Comunal de Rehabilitación, sobre todo integrado por personas con discapacidad y sus familias. ¿Para qué? Para ayudarlos a ellos. En 1994, la OIT, la UNESCO, el PNUD y la UNICEF y la OMS sacan el primer documento de posición conjunta sobre la rehabilitación basada en la comunidad. En el 2003, la Organización Mundial de la Salud y la ONU sale la consulta internacional de Helsinki, en Finlandia, para revisar todos estos documentos, y en el 2004 la OIT, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud actualizan este primer documento con las recomendaciones de Helsinki. En las recomendaciones de Helsinki lo que hacen es ver sobre todo los derechos que deben tener estas personas que tienen discapacidad. Y en noviembre del 2004 elaboran, hay un consenso, convocan a 65 expertos en discapacidad,
y desarrollan lo que es la matriz de la rehabilitación basada en la comunidad. Y en el 2010 sale publicada la guía para la rehabilitación basada en la comunidad, en donde va a brindar un enfoque común, va a haber un nuevo marco para la acción de las acciones que se van a implementar y van a permitir conocer sugerencias. Esta guía tiene sugerencias prácticas para la implementación de esta estrategia. Sobre todo van a asegurar que las personas con discapacidad y los miembros de su familia tengan acceso a programas y beneficios existentes. Estos programas se desarrollan en todos los países en vías de desarrollo. Por eso es que, si se recuerdan en la lectura, la niña tiene acceso a esos programas y por eso es que la operan y luego tiene una rehabilitación para que ella pueda ser independiente. Lo que se quiere es que las personas con discapacidad sean independientes y sobre todo que ellos puedan desarrollar sus acciones en una ciudad amigable, no en una ciudad en donde tengan barreras arquitectónicas y no puedan desplazarse libremente. Entonces, en el Perú, en el 2017, hay una norma técnica. La norma técnica de salud para la implementación de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad. ¿Ya? Salió esa norma, pero a ciencia cierta, en donde se implementa más la rehabilitación basada en la comunidad, esta norma es por lo general en provincia. ¿Ya? En Cusco he visto que hay una implementación, pero acá en Perú, acá en Lima, ustedes que están en establecimientos de salud, ¿han visto que haya algo siquiera de estas actividades que se realizan? Sobre todo en los maternos, porque en los maternos, ¿quién está en Santa Rosa? Santa Rosa no hay nadie, ¿no? Santa Rosa no. De los sureños. Laura Rodríguez es un materno infantil. Claro, pero hay algunos maternos, ustedes se han dado cuenta, que sí tienen el servicio de rehabilitación. ¿Laura Rodríguez tiene? Terapia física. Terapia física. Terapia física, sí tiene. ¿Implementan alguna acción sobre rehabilitación basada en la comunidad o no? Ya, entonces ya, realizan actividades, pero son actividades que se realizan. Con lo que les he dicho, más o menos, ¿cuál es su concepto que tienen de rehabilitación basada en la comunidad? ¿Perdón? Ya, pero ¿qué más o menos te imaginas? Los insertan, ¿no? Hacen que hagan una vida normal, o sea, de eso se trata. La rehabilitación basada en la comunidad se trata de darle todas las oportunidades a la persona con discapacidad para que haga su vida normal. Darle capacitaciones en grupos focalizados para que ellos puedan desenvolverse, para que su familia también se involucre y puedan tener pues, una vida con mayores oportunidades, que sean más que todo independientes. Incluso también acá, como lo vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta, habla de que a nivel de comunidad deberíamos tener ciudades amigables. ¿Y nosotros tenemos ciudades amigables? No. Muy poco, ¿no? Muy poco tenemos. Por ejemplo, para tomar los buses, solamente creo que el Metropolitano tiene... Sí. No todas tienen. Pues. Ustedes cuando han viajado a otros países, ¿han visto cómo son los buses o hay buses especiales? Que tienen su rampita. Exacto. Tienen su espacio, pero parece que nosotros estamos lejos. Y lo más curioso es que existe esta estrategia a nivel nacional, en el Ministerio de Salud. Sobre todo también existen organizaciones que pueden prestar el apoyo, pero en esta norma que sacan, hay ciertas pautas que nos dan, pero
poco como que se ha quedado paralizado. Salió, imagínense, en 2017, o sea, son 7 años, y hasta ahora no se ha logrado implementar las acciones que corresponden a salud, ¿no? Porque las otras acciones que no corresponden a salud, como lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿quiénes van a participar en rehabilitación basada en comunidad? Las personas con discapacidad y su familia, la comunidad, las organizaciones gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, y hay organizaciones no gubernamentales que apoyan mucho. Por eso es lo que les decía, hay apoyo, ¿no? O sea, sí hay bastante apoyo, que si se implementaría, se podría tener apoyo de estas organizaciones. ¿Qué sectores están dentro de la participación del RBC? Salud, educación, trabajo, la parte social y otros también, ¿no? Y todo el trabajo se tiene que realizar en la comunidad, ¿ya? Todo el trabajo se hace en la comunidad. Entonces, nos plantean 2 objetivos. La rehabilitación basada en la comunidad tiene 2 objetivos. Asegurar que las personas con discapacidad puedan desarrollar al máximo sus capacidades físicas y mentales. Tener acceso a los servicios de oportunidad y a las oportunidades ordinarias y ser colaboradores activos dentro de la comunidad y la sociedad en general. Entonces, por eso, a partir de esto, ¿por qué creen que hay leyes que, por ejemplo, en un concurso, ustedes concursan a un puesto? Porque una persona con discapacidad le dan un cierto puntaje diferente. ¿Sabía que existía esa normativa? Justamente por eso, justamente, o sea, sale todo un marco normativo para favorecer a las personas con discapacidad. El otro objetivo es impulsar a las comunidades a promover, proteger los derechos de las personas con discapacidad mediante transformaciones en la comunidad, que les decía, ¿no? La comunidad debe transformarse. Como por ejemplo, acá está la eliminación de las barreras para la participación. ¿Cuáles serán las barreras que tenemos, a ver, en una persona con discapacidad? ¿Qué discapacidades tenemos? Auditiva, pérdida de auditiva. Visuales, motoras, sensitivas. Sensitivas, ya. Entonces, ya. ¿Qué barreras tendremos? Poco acceso a... Por ejemplo, un paciente que es sordomudo, cuando va al establecimiento de salud, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo le hablamos? Le tratan de hablarle fuerte como si supiera que lo va. ¿Alguien de acá sabe el lenguaje de señas? No. Solo Víctor sabes. ¿No? ¿Sabes su aplicativo? Entonces, esa es una barrera. Por ejemplo, la comunicación también es una barrera. O sea, en un paciente que es ciego, ¿cuál es su principal? O sea, eso quiero que basta. Pongámonos por eso les pregunto primero cuáles son las discapacidades. En un paciente ciego, ¿cuál sería la barrera? El leer, ¿Qué le enseñaban a la niña? Braille. Claro, para que ella aprenda a leer, ¿no? Entonces esas son las barreras. Otra barrera, las barreras físicas, las ramas, lo de que hablábamos de los carros. Son todas esas barreras. A ver, chicos, después a ver acá para que entiendan. Entonces, esas son las barreras que se tienen que romper. Por ejemplo, cuando un paciente con discapacidad va al establecimiento de salud, nosotros aplicamos la norma de dar el trato preferencial. No, ¿no es cierto? No, espere. Que espere. Entonces, pero eso también parte de nuestra propia cultura y de los propios pacientes. Por ejemplo, en mi centro hay un médico ecografista que hace respetar esas cosas. Me dice, personas con discapacidad. Entonces, un día vino una paciente que era sorda. Entonces, él lo hace entrar primero, pero como la paciente sorda estaba bien arregladita, entonces había otros pacientes que se empiezan a reclamar, ¿no? Hasta le trajeron a la policía. ¿Por qué? Porque dijeron que estaba dando que de repente algo le había pagado para que alguien besara a la paciente. Entonces, él se quedaba callado porque le daba temor de decir que la paciente era sorda, porque tuvo miedo de que esa paciente se sienta discriminada, ¿no? Entonces, él soportó todo eso. Por eso les digo, nace mucho de que nosotros no conocemos
conocemos la realidad en la que vivimos, o no conocemos de repente, o no pasamos, o no somos empáticos, ¿no? Para ponernos un ratito en el lugar de la persona que tiene discapacidad y que pueda tener todo este sinnúmero de complicaciones o de problemas que vaya a presentar. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con las barreras. Y también cuando nosotros damos una información, la parte de la comunicación también, nosotros siempre en las imágenes incluimos pues, a personas sin discapacidad. Entonces a ellos también les gustaría ser tomados en cuenta, ¿no? Entonces en las imágenes, en los trípticos que nosotros utilizamos también deberían formar parte de ellos, ¿no? Entonces les hablaba de la matriz. Esta matriz de rehabilitación basada en la comunidad es una matriz en la que tiene componentes y cada componente tiene un elemento. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? De acuerdo a cada componente y cada elemento nos van a dar pautas de acción. ¿Ya? Entonces, miren cómo es la matriz. En la matriz van a participar estos grandes, los más grandes de acá son los componentes. Cada componente tiene su elemento. A nivel de salud, ¿quién está a nivel de salud? Miren, son 5 componentes. Salud, educación, sustento y social y el empoderamiento. El empoderamiento se trata de que es una de las partes en las que va a primar las acciones que va a realizar este grupo de personas con discapacidad y su familia. Ellos se van a empoderar, van a formar sus comités de rehabilitación, van a ser partícipes dentro de esos comités y van a lograr ellos mismos coordinar con los otros sectores, ya sea con educación, ya sea con la parte social. ¿Para qué? Para tener beneficios. Todos los componentes se interrelacionan entre sí. Salud solita no puede trabajar. Salud solo, ahora vamos a ver solamente salud porque nos compete a nosotros, pero eso no quiere decir que no tengamos que interrelacionarnos con los otros sectores. Ya, por ejemplo, en la parte de educación, será importante nosotros, si queremos educar, si queremos que una persona sepa que por ejemplo, nosotros queremos que nuestra comunidad, nuestra jurisdicción, como le llamamos nosotros, sepa cuáles son los problemas de discapacidad. ¿Será importante relacionarnos con el sector de educación? Sí. ¿Por qué? ¿De qué manera? Porque nosotros vamos a coordinar con ellos, nuestro público objetivo, por ejemplo, van a ser las instituciones educativas y vamos a llevar el conocimiento allí. Esa es nuestra tarea. Eso se llama promoción de la salud. Entonces, salud tiene a su cargo promoción, prevención, atención médica, rehabilitación y los dispositivos de asistencia. Al igual que educación tiene la infancia temprana, primaria, secundaria y superior, no formal, aprendizaje de toda la vida. Sustento es la parte económica, ¿no? Desarrollo de destrezas, empleo propio, empleo asalariado, servicios financieros, protección social. Social tiene la asistencia personal, las relaciones, verá acá, matrimonio, familia, comunidad, cultura y artes, creación y deportes, acceso a la justicia. Porque recuerden, las personas con discapacidad es como uno de nosotros, que tiene derecho a acceder a todos estos servicios. Y en el empoderamiento vamos a empoderar a ellos en la comunicación, en movilización social, en participación política. Recuerden que ya nosotros hemos tenido varios políticos, algunos salieron, no sé si se acuerdan, un congresista, exacto, de la mano. Participación política, grupos de autoayuda y organizaciones de personas con discapacidad. En el componente salud, vamos a ver cómo fomentamos la salud en la población con discapacidad. ¿Cómo fomentarían ustedes la salud en una población con discapacidad? Supongamos que se van a hacer sus salud y en su comunidad existe, para ustedes conocer, tienen que hacer un censo de la comunidad. En la norma técnica existe un formato que nos sirve para hacer la recolección de los datos. ¿Para qué? Para saber cuántas personas con discapacidad tenemos. Supongamos que en su población tenemos el 5% de personas con discapacidad. Es bastante, ¿no? Sí. Es bastante. Entonces, ¿cómo comentarían ustedes
fomentarían ustedes la inclusión de las personas o mejorar la salud de la población con discapacidad? ¿Qué acciones harían? Porque acuérdense que están hablando de empoderamiento. Entonces, lo primero que se debe hacer es Brindar conocimiento, porque aparte del conocimiento, explicarles, decirles que hay normas, que existe normativa que los protege a ellos. Recuerden que hay muchas personas por desconocimiento, ellos no hacen prevalecer sus derechos, ¿ya? Entonces, explicarles. Entonces, lo primero es explicarles a ellos, ¿no? Luego, abordar las concepciones equivocadas, por eso les decía acá, abordar las concepciones equivocadas y actitudes negativas hacia las personas con discapacidad. Por ejemplo, a las chicas les pregunto, están en una fiesta y viene un chico que tiene una discapacidad y la saca a bailar. Yo sé que ahorita me va a decir, yo salgo normal, me van a decir. Pero sé que dentro de cada una habrá mil cosas que piensan, ¿no? O por ejemplo, tienen un amigo que tiene este problema y les dice que quiere estar con ustedes, que sea su enamorado. Esa es inclusión, doctora, esa es inclusión. Esa es caridad, doctora. Por eso, entonces ahí está, nosotros ya tenemos. Entonces, eso es lo que voy, ¿no? Entonces, hay que quitarnos este estigma, ¿no? Nosotros tenemos. Entonces, a las personas las tenemos que valorar por lo que son, no por su aspecto físico. ¿Ya? En discapacidad prima mucho eso. Córtalo de adentro. Exacto, que sea feo no importa, ¿no? Entonces, elaborar contenidos, ya, la otra forma, ¿cómo comentamos? Elaborar contenidos de salud en materiales accesibles, incluir las personas con discapacidad, como les decía, ¿no? En las campañas, mostrando imágenes positivas sobre ellos, brindando información accesible y oportuna y actividades en sitios accesibles. Acá luego, eliminar las barreras, ¿no? Eliminar las barreras en el entorno, fomentar ambientes de apoyo e inclusión en el hogar, la escuela, el trabajo, entidades públicas, privadas y otros espacios sociales y comunitarios. Esto para mí es lo más difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos de muchas decisiones políticas, sobre todo para transformar, ¿no? Para poder eliminar esas barreras. Entonces, vamos a ver las actividades o las acciones que nos recomienda la norma, que nos recomienda la guía, ¿no? Para nosotros poder realizar. Esto es muy importante, porque acá tienen que, ya ustedes han visto, que entonces saben qué es promoción, qué es prevención. Entonces acá es un recordar nada más. Pero lo vamos a adaptar a un entorno de personas con discapacidad. ¿Ya qué es la promoción? A ver, ¿qué concepto tienen ustedes de promoción de la salud? Promover estilos de vida saludable. Muy bien, promover estilos de vida saludable, ¿no? Entonces acá vemos mucho los determinantes sociales, ¿no? Los determinantes sociales de la salud, pero sobre todo los que son modificables, con los estilos de vida saludable. Los que no son modificables no dependen de nosotros, del sector salud. Por ejemplo, cuando voy a hacer una visita y yo encuentro que el paciente no tiene agua, ¿lo podré solucionar como salud? No lo voy a solucionar, pero sí puedo intervenir dándole pautas, ¿no? Dándole pautas de cómo tiene que recolectar el agua, cómo tiene que conservarla, entonces explicándole todas esas cosas. Entonces acá hay conceptos clave. Promoción de la salud dirigido a las personas con discapacidad. Barreras de promoción. ¿Ya? Las barreras de promoción. La promoción de la salud para los miembros de la familia. No solamente a las personas con discapacidad haremos la promoción de la salud, sino también a sus familiares. ¿Y qué acciones haremos? Visitar a las personas con discapacidad y sus familiares para educar sobre estilos de vida saludable, higiene, alimentación, actividad física, autocuidado y sobre todo en casos específicos de su patología, ¿no? ¿Para qué? Para desarrollar, para de repente darle pautas de cómo debe desenvolverse, ¿para qué? Para no lastimarse más, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Luego, motivar a las personas con discapacidad para crear y participar en grupos de autoayuda.
ellos y digamos que ellos pueden formar un grupo que se pueden ayudar entre ellos, educarse y desempeñarse como líderes promotores de salud. Incluso acá en esta guía también hay unas pautas para qué, para formar a los agentes comunitarios de salud, formarlos a ellos netamente para qué, para que presten ayuda. Y luego recibir orientación de personas con condiciones similares. Imagínense, ya los formamos y los pares, ¿no? Entonces una persona con discapacidad que vaya a realizar las actividades de promoción de la salud a las personas. Entonces, de esa forma ellos se van a sentir más motivados y van a ver que ellos pueden desarrollarse y pueden lograr muchas cosas, ¿no? Sobre todo, acá lo que se busca es que la persona sea independiente. En la parte de prevención, ¿qué es la prevención? Intervenir antes que se dé la enfermedad. Antes que aparezca la enfermedad, antes que aparezca el daño, ¿no? Entonces, antes que aparezca el daño. Entonces, acá los conceptos claves. Riesgos para la salud. ¿Qué riesgos para la salud podemos encontrar? Allí está. Baja de peso, sexo sin protección, abuso del consumo de alcohol y drogas, y tendremos los niveles de prevención: primario, secundario, terciario. ¿Cuándo hablamos de prevención primaria? Lo que dijo su compañera. Cuando prevenimos antes que se dé. Prevención secundaria. Cuando podemos identificar la enfermedad de manera precoz Y tratar. Y la prevención terciaria, brindar tratamiento. cuando ya ocasionó daño y nosotros tenemos que rehabilitarlo, ¿no? Entonces eso es la prevención. Entonces acá, ¿qué se hará? Facilitar el acceso a programas de prevención existentes y garantizar, sobre todo acá lo que se tiene que hacer es garantizar el acceso. O bien nosotros somos un establecimiento de salud que pueda tener horarios diferenciados para las personas con este tipo de discapacidad, o de lo contrario, nosotros podemos acercarnos a ellos y brindarles la atención, ¿no? O el servicio. Promover comportamientos de estilo de vida saludable, promover la vacunación. La vacunación es un ejemplo muy claro de la prevención, ¿no? Entonces tendríamos que tener en cuenta eso. Asegurar una nutrición adecuada, facilitar el acceso a la atención materno-infantil, porque una persona con discapacidad, una mujer con discapacidad, ¿puede embarazarse o no? Claro. Claro, que puede embarazarse. Entonces yo le tendré que hacer una atención. ¿Cómo se llama ese tipo de atención? Diferenciada, ¿no? Porque obviamente no va a venir y me va a esperar en todo el turno que yo lo voy a atender, quizás dándole esas pautas. O si ella no puede venir, programar a alguien para que vaya por lo menos a escuchar los latidos fetales del bebé, ¿no? Y eso lo van a hacer ustedes cuando hagan el CERUMS, porque los pacientes casi nunca van a buscarlos. Ustedes es diferente, o sea, es muy diferente a lo que se vive acá a lo que se vive en Lima. Promover la utilización de agua potable, lo que decíamos, un agua segura, de consumo seguro. Identificar situaciones de riesgo en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en las zonas de tránsito frecuente, imagínense acá, y otros espacios de la comunidad, y fomentar la implementación de las acciones para evitarlas. Ayudar a prevenir las condiciones secundarias a la discapacidad, lo que hablábamos, ¿no? Las úlceras por presión. Entonces, acá tendríamos que prevenir, y también las infecciones urinarias, sobre todo en pacientes que tienen lesiones medulares y que tienen uso de sonda Foley en forma continua. La atención médica. El Bernal ese. En la atención médica vamos a hacer la identificación, evaluación y tratamiento de los pacientes con condiciones diferentes, sobre todo para producir una curación y reducir el impacto de las patologías. Acá, ¿qué conceptos claves hay? Niveles de atención médica. Nosotros tenemos bastantes establecimientos de diferente nivel de atención, ¿no? Atención médica para las personas con discapacidad, la cirugía en las personas con discapacidad y el autocuidado. Obviamente un paciente con discapacidad no está exento de que le pueda dar una apendicitis. Igual se lo tiene que tratar, ¿no? ¿Y qué acciones es lo que nos recomienda? Se debe hacer una lista o tener una lista de servicios médicos y
saber qué requisitos, sobre todo servicios médicos de rehabilitación, y qué requisitos debe tener el paciente o qué requisitos solicita el establecimiento para poder acudir a ellos, ¿no? Identificar tempranamente las condiciones de salud de las personas con discapacidad, asegurar el acceso a un tratamiento temprano, facilitar el acceso a atenciones quirúrgicas, lo que estábamos hablando, ¿no? Promover el autocuidado en condiciones crónicas, pacientes que tienen enfermedades crónicas. Una persona con discapacidad no está exento de que tenga una diabetes, de que tenga una hipertensión, ¿no? Y por ende será difícil que ellos acudan al establecimiento de salud a recibir en forma permanente su tratamiento. Entonces, para ello nosotros tendríamos que crear estrategias para llevar el tratamiento hacia ellos, ¿no? Establecer las relaciones y también, ¿por qué no establecer una relación médico-paciente, ¿no? Entonces, a larga edad, eso es lo que hace la atención primaria de salud, ¿no? Por eso ustedes, nosotros somos médicos de familia y nuestra labor es eso. Por eso quizás los chicos que han tratado conmigo ven que mis pacientes los tengo desde hace años, los tengo mis pacientes y ellos ya vienen, entonces ya uno los conoce. ¿Por qué? Porque ya se establece un vínculo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Cuando tenemos en atención primaria. En rehabilitación, acá conceptos claves porque ya ustedes saben qué es rehabilitación. Las intervenciones de rehabilitación, el acceso a los servicios de rehabilitación y elaborar planes de rehabilitación, que son los que nos faltan, ¿no? Elaborar los planes. ¿Qué acciones se deben realizar en rehabilitación? Identificar las necesidades de las personas con discapacidad y su familia. Facilitar la referencia. Recuerden que hay personas que no se pueden tratar en un establecimiento de primer nivel, sino deben pasar a otro establecimiento, segundo o tercer nivel. Facilitar acciones de rehabilitación en el hogar y en la comunidad. Acá este concepto. El hecho de que yo vaya a una casa o a una comunidad y dé acciones de rehabilitación no quiere decir que rehabilitación basada en la comunidad es solamente eso. Rehabilitación basada en la comunidad es todo un conjunto. Ya vieron cuántos componentes tiene. Y el componente se ayuda del otro, ¿no? Interactúa. Luego es motivar la independencia de las personas con discapacidad en las actividades de la vida diaria, su funcionalidad y participación en diferentes actividades que se realizan tanto en la casa como fuera de ellos. O sea, por eso es que sean partícipes, por eso se les puede, decíamos en promoción, que les vamos a estimular para que ellos puedan ser parte de los comités, ¿no? De rehabilitación. Y brindar la capacitación, cómo tratar, cómo movilizarse, cómo mejorar las acciones las actividades que realizan en la vida diaria. Y por último, los dispositivos de asistencia. Estos son los aparatos, ¿no? Diseñados para asistir a una persona, ¿no? Que tiene discapacidad. Entonces, conceptos claves, tipos de dispositivos de asistencia, de trajo asistencia. Selección de dispositivos acordes con la condición de salud y el uso de los dispositivos. ¿Qué acciones se realizarán? Conocer el tipo de productos de apoyo. ¿Ya? Al paciente se le tiene que hacer conocer qué tipos de apoyo necesita, ¿no? Las órtesis, las prótesis, las sillas de ruedas, ¿no? Conocer si existen en la región laboratorios o talleres donde fabrican. ¿Por qué? Porque recuerden que estos equipos tienen muchos, alto costo, algunos. Entonces ellos no pueden acceder con facilidad. Por ello es que se habla incluso de la capacitación de artesanos locales. Entonces, ¿para qué? Para que recuerden que estos dispositivos no son permanentes. Una persona que tiene una silla de ruedas que va a durar durante toda la vida, no siempre, no dependiendo, quizás una persona ya mayor, que vive muchos años, quizás, pero que sea un niño, entonces obviamente va a ir cambiando, pues, ¿no? Porque va a ir creciendo. Facilitar el acceso a los productos de apoyo requeridos, ¿no? Y sobre todo eliminar las barreras ambientales en relación a la accesibilidad. Entonces, imagínense qué bonito sería si en todo sitio tendríamos este tipo de rampas. Aunque ahora ya existen leyes y sobre todo ya se tienen rampas, ¿no? Porque ¿qué hacemos nosotros facilitando tantas cosas si los pacientes no van a tener el acceso hacia un establecimiento, no solamente de salud, sino de esparcimiento también, ¿no? Entonces, eso es lo que es. Entonces, imagínense cómo podría ser
una ciudad amigable, ¿no? Una ciudad amigable. Sí. Y las responsabilidades de acuerdo a la normativa que hay en el Perú. Miren cómo son las responsabilidades. Atentos acá, por Pero no favor. me responde, sí que. El Ministerio de Salud es quien difunde la norma técnica. Ellos difunden la norma técnica y se supone que, que a la vez que ellos difunden también tendrían que financiarla, ¿no? Las direcciones, ahora esta es la estructura, no saben, ¿no? Ministerio de Salud, que ahora son las DIRIS o las direcciones de redes integradas de salud, ellos harán implementación en el ámbito de su jurisdicción. Su jurisdicción para las DIRIS son los establecimientos de salud. Las CIPRES de segundo y tercer nivel realizarán la capacitación a los profesionales de primer nivel de atención. En este caso nosotros tenemos institutos de rehabilitación, ¿o no? En el Perú tenemos institutos de rehabilitación. Privados. ¿No hay privados? Hay privados, pero hay nacionales también. Hay uno que está, no sé si se acuerdan, perdón, de Chorrillos, antes estaba en el Callao, se llamaba El Vigil, ahora se llama doctora Adriana, no sé. Entonces, es un instituto bastante grande, muy bueno, que tiene muchas especialidades y subespecialidades. Y el primer nivel de atención, ¿de qué se encarga? De la operatividad de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad. O sea, la norma nos ha dado la responsabilidad a nosotros de implementarlo, sin presupuesto, sin recursos humanos, pero igual, como está, como el papel aguanta todo, entonces pone eso, ¿no? Entonces, tú implementalo, nombra a tu responsable, quién va a hacer todas esas actividades y tú ve cómo lo haces. Entonces, por eso es una de las razones por las que quizás no avanzamos, no hemos avanzado mucho acá en el Perú. O sea, y acá les he traído un video para que vean. Ojalá que salga. Una nada más, vamos a ver.